para cuando nos veamos. Sí, no. Oye, a propósito, ¿tú estás ahí desconfinado o no? Sí, pues yo estoy confinado hace 2 semanas ya, Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo se ha portado la gente por allá en Santiago? como el pico, weón. Oye, pero parece que el desconfinamiento, pues, o sea, si lo hacíais con copete, weón, puta, los tendréis a todos botados en el suelo, po. Sí, pues, weón. No, la gente se desesperó en salir a la calle, weón. Bueno, Todo el bueno, mundo saliendo al comercio, sobre todo en Ñuñoa. Abrieron paralelamente La Reina y Ñuñoa, que son contiguas. Y en Ñuñoa la gente se desató, po. No, sí, en sí, lugares sí, que tienen que hacer una fila de horas. weón, y mañana se desconfina Santiago. Mañana mañana vamos a cachar cómo va a estar la cosa. Claro, así es, así es. Afortunadamente bueno, yo tengo para su rato más o menos acá en Valparaíso, porque yo para hacer tránsito se tiene que desconfinar primero Valparaíso y aquí dicen que por lo menos son 2 semanas más de cuarentena. Ya, pero 2 semanas se te van a pasar volando. Sí, pero por lo menos me va a dar un poco de tiempo para ver cómo se está manejando el tema en Santiago Centro, porque hasta el momento, por lo menos en mi pega, todo va online, Ya, pero no ya. sé qué va a pasar de aquí a octubre o No, noviembre, no claro. sé. Mira, en general las instituciones están apostando a que si hay presencialidad va a ser a partir de noviembre. Sí, sí, yo creo que también, yo creo que van a presionar a los cabros para que finalmente haya por lo menos a lo mejor un espacio de clase presencial, porque es lo que normalmente están acostumbrados. Claro, Así que sí. ahí vamos a ver. Oye, vamos a dejar planteada también, aprovechando el tema, vamos a dejar planteado que la gente nos diga cómo nos deberíamos llamar, weón. Ya, hagamos una encuesta entonces, pues acá Yo un ando, llamado. hagamos un llamado a los 2, 3 seguidores que pueden votar en esta cosa, que nos están siguiendo para que ellos nos propongan nombres, porque en realidad yo ando medio low battery con mi cerebro para los nombres en este momento. Como que, Ya, como que me ya. falta, me falta, Entonces, la me falta una pregunta pasada del por el millón, 18. claro, la pregunta del millón para nuestros seguidores y televidentes en las diferentes redes sociales, formatos, soportes. ¿Cómo quieren que nos llamemos? Porque nuestra consultora se llama Masi Grassi. ¿Ah? Obviamente uno es Masi y el otro es Grassi, está Por claro. supuesto, está claro. ¿Ah? Pero el programa queremos darle un nombre que sea atemporal, pues. Entonces que sea un nombre que tenga que ver con lo que hacemos nosotros. Ya lo ¿Ah? vamos a Que dejar, lo es vamos como a dejar planteado. una mirada política pichiruche, decíamos nosotros, extramuro, no sé, para ver qué nos Sí. dicen ellos. Le vamos a dar un regalo al que nos saque con el nombre, le vamos a dar un regalito. Ahí no Una sé. galleta, Una galleta. Ahí tenemos galletas. eso. No, pero tiene que ser más allá de la galleta. Tiene que ser algo Un representativo de canoli, nosotros, un copete o algo por el estilo. eso Una, podría ser. una invitación al 18, qué sé yo, cuando volvamos de nuevo al desconfinamiento total. Alguna cosa por el estilo. Oye, Vamos a pensar. voy a tratar de pegarme un pique al 18 si es que están abriendo por delivery, porque ya siento un poco de inanición de no poder comer Por esos supuesto. ricos sándwiches. Ya, y si estamos muy cagados de plata, pero muy cagados de plata, hacemos la del, ¿cómo se llama? La del Tirso Molina, ¿no? Por los cuestitos del Tirso Molina. Claro, Cuando eso fuimos a fue comer allá, cuando fuimos a comer allá. el Wall of Shame. El Wall of Shame, exactamente. Sí, Vamos a hacer un Wall of Shame. Por último, lo invitamos para eso, ¿cachai? Pero le vamos a eso. dar, el que nos diga el nombre, que nos diga un buen nombre, nosotros lo elegimos, le vamos a decir ya. Vamos a darle algún presente, como Eso. diría, como diría mi abuelita. Le vamos a dar algún presente. Ya apartamos, loquillo, para Vamos, que esta cosa. dale, Ya, dale. vamos a partir. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a partir hoy día. Hoy día va a ser un especial internacional. Vamos a Sí, tratar básicamente temas internacionales, pero vamos a partir con el plato fuerte, que son las elecciones gringas, que son las elecciones de Estados Unidos, que ya después de la determinación de Kamala Harris como la compañera de fórmula de Joe Biden, dio por iniciada la carrera presidencial. Así que, Marcel, tú que sabes más de estos temas, te cedo la palabra.
Ya, bueno, en el caso de Kamala Harris es muy importante que ella sea la compañera de fórmula, en este caso de Joe Biden, pensando en que Joe Biden ya está tita, po, ¿ah? Tiene 77 años, entonces sería difícil una reelección si es que llega a lograr logra ganar la primera magistratura. ¿Ya? Entonces la apuesta es llevar una compañera de fórmula relativamente joven y que también, por otra parte, corresponda a un área, o más bien a un ala, distinta a la que cubre Joe Biden. Joe Biden es relativamente conservador. Kamala Harris es más bien del área, diríamos, como de la centro izquierda de los demócratas. ¿Ya? Y ella se ha especializado harto en temas de protección a los derechos civiles, ¿eh? En particular. Fue fiscal de California, fue senadora junior también, y está ejerciendo ese cargo hasta la fecha. Entonces tiene una gran figuración pública dentro de particularmente el área oeste. Pero fue una figura nacional que se catapultó también a la primaria y le fue mal, ¿no? Porque evidentemente que no logró conectar probablemente con las bases demócratas en el minuto en que se plantea la primaria. ¿Ya? ¿Tú Eso es apuestas? en lo esencial. Sí, tú apuestas, yo cuando la nombraron, yo reconozco que me sorprendí porque no esperaba que fuese Kamala precisamente la elegida, tomando en consideración de que Kamala fue, dentro de la primaria demócrata, una de las más feroces contrincantes de John Biden. Lo atacó Exacto. bastante en los debates, lo cuestionó muchísimo con sus políticas conservadoras, pero sí Sí, yo considero que fue una movida extremadamente inteligente, porque no solamente está llevando al votante norteamericano demócrata más tradicional sí. dentro de la votación, sino que está sumando al votante, uno, un poco más liberal, dos, afroamericano, y también probablemente a los latinos que se vean representados. Sí, Kamala Harris probablemente representa al inmigrante, porque ella es hija de papá jamaiquino y de mamá india. ¿Ah? Mm. Entonces vamos a ver ahí una mezcla bien interesante, probablemente, de hecho la mamá, pese a todo, ella la cría como afrodescendiente, ¿eh? Porque para evitarle problemas a futuro, en el caso del norteamericano negro, ellos tienen en algún momento de la vida, cuando son jóvenes, los papás le hacen the talk, ¿ah? La conversación, tienen que tener la conversación con los niños, con los adolescentes, y les explican que en el fondo van a sufrir discriminación. ¿Ah? Es como bien duro eso. Y en este caso la mamá tomó la decisión de criarla en la cultura afroamericana. Cosa que obviamente a ti te debe enorgullecer bastante porque va a ser la primera candidata y probablemente que sea la primera vicepresidenta negra en la historia de los Estados Unidos. Exactamente, porque Obama, que también en algún momento se trató de asimilar a eso, en realidad fue una crianza bien, ¿no?, heterodoxa la que tuvo. Sí, Entonces, Kamala sí definitivamente se ha sentido siempre representada por el sentimiento negro, básicamente. claro. Así que sí, estamos bien contentos con los de mi color de Lo de tu piel. raza. Claro, yo estoy en el borde del... Yo voy a Estados Unidos, tú sabes que yo voy a Estados Unidos y me pasan la mopa, así que estamos al otro lado. Sí, No como tú, que a ti te pasan el sombrero del tío Sam. Al tiro, soy así. mal hablado, güey. Al tiro, el redneck, pero pesado. Oye, ¿has visto algo cómo esta candidatura podría afectar los swing states en Estados Unidos? Sí, de hecho te voy a ligar los dos aspectos, porque hemos ido posponiendo la mirada de los swing states, los estados columpios, Los porque Estados en Colombianos. realidad en esta elección al parecer no van a tener ninguna importancia. La distancia que tienen las encuestas entre Biden y entre Trump hacen que en realidad el rol que pudieran haber cumplido en una elección estrecha, los swing states, no la van a tener, porque va a dar como lo mismo en realidad que cambien de signo, cosa que sí era muy importante en una elección estrecha, pero ahora no, porque la distancia al parecer va a ser de al menos 10, 15 puntos.
Ya, pero igual yo creo que pueden haber pues a mí personalmente si hay un par de estados que a mí me llaman siempre la atención porque son bastante swing, son Pensilvania y Florida, por la cantidad Sí, de sí, electores, con la cantidad de votantes, por la cantidad de de electores. votantes, son sumamente importantes como swing state. Sí. Yo la última vez que ¿Sabes lo que revisé, pasa? ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, se da una situación bien particular para esta elección que al parecer incluso Texas, que es un estado que tú decís es absolutamente republicano, también estaría siendo ganado por los demócratas. sí, ahí se está dando un fenómeno bien interesante porque el tema de Texas está asociado al incumplimiento de Trump del muro, que Sí, puede parecer una estupidez desde el punto de vista de nosotros, pero bueno, que pero ahí es importante. pero para los tejanos que tienen la frontera o la mayor cantidad de frontera con México, era un tema por un lado, de seguridad estatal y por Claro, el otro lado también por un tema de trabajo. así Hay es. una promesa de trabajo importante de Trump respecto al generar el muro y curiosamente el que no se haya cumplido la promesa del muro, que al final era muy difícil de hacerlo por una serie de las Claro. dinámicas, por las propias dinámicas de la política norteamericana, pero que le está cobrando eh, a Trump precisamente, pues yo creo que en buena parte de los electores de Texas. Además que el norteamericano, yo reconozco que el norteamericano tiene una cosa muy notable. El norteamericano, por el sistema que tiene de elección, es capaz de decir en un momento determinado, yo puedo mandar toda la chucha y la manda. Sí, sí, Yo claro. voy a recordar dos casos emblemáticos. El primero, cuando eligieron a un gato de alcalde, porque los niveles de corrupción en una ciudad, no me acuerdo en este momento bien la ciudad, porque busqué el dato y ahora se me olvidó, pero lo busqué precisamente para este tema. Fueron tantos los niveles ¿Tenéis de futuro corrupción. en Valparaíso entonces, pues, weón? Ah, ¿Tenéis futuro en Valparaíso? no, yo no tengo futuro, el que tiene futuro es mi gata, la mía tiene futuro. No, pero los niveles de corrupción habían sido tan altos que la gente se puso de acuerdo, inscribió un gato por un vacío legal que había precisamente en las elecciones y eligieron al gato. Y después generaron todo un problema porque el gato tenía que firmar y no sabía cómo lo iban a hacer. Esa es la primera. Y la segunda, que yo creo que es la que yo más recuerdo, la más representativa, es la del luchador libre Jesse Ventura, que se presentó como un candidato alternativo a elecciones a gobernador y ganó. Y ganó Sí, claro. siendo precisamente el voto de protesta frente a una inacción que habían tenido tanto el gobernador republicano que estaba en ese momento como el gobernador demócrata que había estado anteriormente. Así Y, y, lo, es. y estamos hablando de que un tipo que no tenía cero experiencia política, un tipo que venía del entretenimiento, básicamente, el entretenimiento deportivo, como un luchador libre, fue Ujú. elegido eh, gobernador de un estado. Entonces, que Claro. no nos llame la atención lo que tú precisamente estás diciendo, que no nos llame la atención que de repente Texas, un estado que ha sido, pero constantemente republicano, de los que se llaman los famosos talks off, que básicamente son estados fijos, Sí. en esta pasada termine siendo un demócrata precisamente, o un estado a favor de los demócratas precisamente por este tema. Lo mismo, En el caso de Texas, se da que siendo un estado rojo, que el rojo es el rojo, el color, el color de los republicanos, nadie pensó que en un momento pudiera tener este giro. Entonces, yo creo que eso es sintomático del voto, entre comillas, castigo que está teniendo Trump. Por una parte, tal como tú dices, por no haber cumplido aquellos acuerdos que había hecho con parte de la población, y por otra también por la pandemia. La pandemia está pegando muy fuerte en el electorado en general, y obviamente está descontento cómo ha sido el manejo de Trump respecto a este punto. Entonces ahí es donde hay que poner atención. Yo creo que Trump ha cumplido en mejorar la economía interna muy bien en ese punto, y por eso en un momento llevaba creo que 5 puntos sobre Biden hacia comienzo de año, pero después de que comienza a producirse la pandemia, empieza a bajar sostenidamente hasta llegar hoy en día a una situación en que está 15 puntos abajo en relación a su principal opositor.
Voy a tomar tu punto, me parece interesante tu punto porque lo voy a un poco enlazar con lo que está pasando también en esta zona del globo. Eh, Trump se jugó por un enfoque economicista de la pandemia. Aquí no, Sí, muchos hablan de lo que se llama una vista economicista o más económica de la pandemia y por el otro lado una parte más sanitaria. exacto. Eh, ¿Cómo se llama? Trump decidió y apostó y se jugó sus cartas, por eso también al principio decía que esto no, que esto no era un tema menor y que era un tema donde probablemente esto iba a haber mucha gente que iba a estar contagiada, pero iban a haber pocas muertes, Y no ha pero sido que lo que así. había que salvar era la economía norteamericana no podía parar, sobre todo porque además está con el tema chino, digamos, Sí. con los problemas que tiene con China. Y se jugó por un tema economicista respecto al tema de la pandemia y le ha pasado la cuenta precisamente en estas elecciones porque yo creo que hay una gran cantidad de gente que pensó al inicio, igual que Trump, este tema de que esto iba a ser una especie como Bolsonaro decía, esto es un resfriado, Claro. y que también otro mandatario que tomó una medida más, una mirada más economicista desde el punto de vista de la pandemia, pero ha tenido una gran cantidad de muertos, creo que está por el orden de los 350.000 muertos. Sí, claro. Estamos con 5 millones y medio de contagiados, que a lo mejor no puede parecer, que puede parecer mucho, pero que son casi 300 millones de habitantes los que tiene Estados Unidos. Eh, pero además, hay que recordar una cosa práctica. Trump, al contrario de Chile, que Piñera que en Chile, Trump puede tomar algunas medidas que están asociadas a nivel estatal, pero no puede tomar medidas que están asociadas a nivel federal. Hay que recordar que Estados Exacto. Unidos es un estado federado, donde cada estado tiene, tiene independencias específicas respecto a decisiones que puede tomar. Estados donde el gobernador ha tomado una decisión un poco más sanitaria han tenido mejores resultados. Estados más asociados que se asociaron más al tema de Trump, de a lo mejor no dar tantas restricciones desde el punto de vista de movilidad, eh, han tenido peores resultados. Y la economía norteamericana igual se vio eh, con problemas. Así es. Y se vio con problemas no por un tema interno, sino que se vio con problemas por un tema externo, porque si tú tienes un país que la tiene funcionando, pero tienes el mundo que se encuentra bajo cuarentena, obviamente te va a bajar la economía sí o sí, porque no tienes intercambio. Exacto. Mira, aquí tengo a una votante promedio de Trump. ¿Ah? Estos son Ah, los muy bien. White Anglo-Saxon Protestant, los WASP. ¿Ah? Los WAP, sí, por supuesto. No, no le he mirado el cogote para saber si es una redneck también, pero No, pero eh, esa es más Paris Hilton. Po. Esa es más Paris Hilton, que se parea cada 2 días. sí, la tiene difícil Trump en esta pasada en realidad. Sí, ¿Ah? Mm. sí. Mira, aquí, a ver, ¿qué otra cosa te puedo comentar de Kamala para que vayamos Ya, haciendo este pimponeo en cuanto a su figura? Bueno, ella, como te comentaba, había sido fiscal general en California y eso le dio gran popularidad, obviamente, a propósito también de los temas de género por una parte, pero también lo de los derechos civiles. ¿Eh? Eh, Trump, a los primeros días que se produce esta nominación, pasó por el lado de ella y dijo, ¡ay, qué feo tu pelo! ¿Eh? En realidad no ha sido muy del gusto del presidente Trump la figuración de Kamala Harris como compañera de fórmula de Biden. ¿No? Con Biden yo diría que en general sería un poco mejor, porque probablemente también representa una posición más cercana incluso a algunos sectores del Partido Republicano. No así, obviamente, con el sector que representaría, que sería más progresista, el de Kamala Harris. Se ha manifestado en contra de la brutalidad policial, ha tomado un rol destacado, utilizando de alguna manera también su postura para criticar a los agentes que asesinaron a Breonna Taylor. O sea, ha estado en la lucha frontal, en este caso
en el caso de Kamala Harris. Y también lo otro importante, que introduce un aspecto que es significativo en términos de campaña. A las 24, 48 horas de que se produce la nominación, el Partido Demócrata logró incorporar $26 millones como si nada a sus arcas para la campaña, ¿ya? En donaciones. ¿Ya? Eso también despierta el interés por parte de sectores de el propio electorado norteamericano. Oye, ¿estarán preparando a Kamala para ser la primera presidenta de Estados Unidos? Sí, de Lo cual hecho, ese sería, es el sentido, lo lo, que te lo, decía al principio. lo Claro, cual, ella lo ve como una figura presidencial. lo cual sería muy interesante porque sería ¿Sí? no solamente una presidenta mujer, que Estados Unidos le tiene casi una especie de pavor, a pesar de que es la tierra de la libertad y todo lo que queramos, pero es que es casi un tema de pavor que tienen con respecto a tener una presidenta mujer, y por el otro lado afrodescendiente. Claro, sí. Sí, de hecho, esa es como la apuesta que del Partido Demócrata, en el sentido de que si no puedes tener los 8 años que debiera tener, en teoría, el presidente Biden, si es que llega a ganar, tenga por lo menos la posibilidad de los primeros 4 años e inmediatamente después jugar con la compañera de fórmula, que sería en este caso Kamala Harris. Sí. Oye, yo quiero aprovechando también este tema, yo me metí un ratito a ver la publicidad de esta campaña. La publicidad está en YouTube, usted Sí, coloca campaña Trump, publicidad, incluso en español. Yo lo puse en español y me salieron algunos anuncios latinos, de ahí te van metiendo a los anuncios más gringos y se viene bravo. Se viene sí, muy duro. Pero ojo, no solamente como sucedió en la elección de Trump, que atacó pero brutalmente a Hillary. Hillary Clinton, eh, de lado y lado se viene muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy duro. Y yo creo que una de las cosas que vamos a tener, por lo menos los que nos gusta la política internacional y en específico a quienes les gustan las elecciones gringas, Ujú. yo personalmente creo que por primera vez, yo creo que los debates presidencial y vicepresidencial van a estar, pero muy, muy, muy encendidos. Sí, vamos a tener que poner harta atención en realidad a los debates para... Bueno, Kamala Harris tiene una gran facilidad para poder enfrentar los debates. ¿Eh? Yo creo que va a ser más interesante ver justamente los debates de Biden, cómo afronta en este caso los debates de Biden directamente. Es que ahí tú puedes tener un contrapeso, porque probablemente Trump tiene un manejo, como todo el mundo sabe, mediático muy, muy, muy excepcional. Hay que reconocérselo. Bueno, Sí, él básicamente se hizo con el sistema norteamericano de estrella, entonces sí, tiene todo un manejo de tiempos, todo un manejo de las cámaras y todo lo demás, que no lo tiene Biden, pero Biden probablemente va a estar muy, muy pauteado. mm, Le van a decir todas las cosas que le tiene que decir a Trump para sacarlo de quicio y todas las cosas. Pero yo creo que por el otro lado vamos a tener una Kamala Harris en los debates de vicepresidente que probablemente la va a llevar. Va a ser muy, muy importante, muy bueno, logrado lo que pueda hacer. Sobre todo eso es porque uno de los también aspectos que se destaca de ella, como, no necesariamente como positivo, dicen que es bastante agresiva, pero en esta situación le puede servir bastante. sí, yo Va a creo que ser un sí. punto a favor más que Yo en creo que, contra. yo creo que va a ser muy a favor ese tema. Ya, oye, ¿algo más que tengas que decir? ¿Algo más respecto? No, ¿A no qué le creo que tenemos que vamos a poner ir. atención? Sí, vamos a tener que poner atención, obviamente, a cómo va evolucionando la campaña. Tal como tú dices, va a ser una campaña bien descarnada, probablemente. Y en los debates yo creo que se puede dar también, de alguna manera, esta situación de que se perfile, se reperfile o se desperfile la figura de Biden, y eso va a significar bajar o subir nuevamente entonces a nivel de encuesta. Ahora, el tema de las encuestas norteamericanas es que en general las últimas elecciones no han estado muy acordes al resultado final. Eso también hay que ponerlo de manifiesto, pese a que nosotros funcionamos en general
con grandes bases de datos de encuestas, y en general las encuestas norteamericanas son muy fiables, pero aquí se han desmarcado un poquito, entonces hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque el votante de Trump es un votante atípico y no necesariamente da a conocer su opinión. Entonces nosotros hacemos la caricatura, decimos los redneck, los wasp, toda esta gente como que vive en la montaña y baja a votar, como que en un momento se interesó, y eso, o sea, siendo una caricatura en términos efectivos es real. Hay gente que en general no había estado interesado en la actividad partidaria, político-partidaria, y dada la elección, como que nace esta posibilidad de tener una voz distinta, una expresión distinta, hace el ejercicio de bajar a votar y se incorpora obviamente, y es allí donde Trump finalmente en la última elección ganó. Fue eso lo que explica de alguna manera, haciendo el estudio post-elección, el hecho de que Trump haya ganado a nivel electoral, a nivel de colegio electoral, pese a que perdió, por ejemplo, en el voto popular. Porque lo que hace Hillary Clinton es ganar en las grandes urbes, en California, en Nueva York, en Florida, pero vamos a ver que Trump en todos los otros estados más chicos gana y gana a veces por una diferencia de 5 hasta 10 puntos. Sí. Sí, pero hay que recordar, por ejemplo, que en las elecciones del 2016 las diferencias en algunos estados fueron de menos de 1,5%, Claro, pero a pesar exacto. de eso se lleva todo el botín, porque Claro, porque esa es la norma. expliquémosle a la gente que la elección norteamericana, tú lo habías explicado en una conexión anterior donde habíamos tratado esto. Tienen un colegio electoral, que es el que finalmente elige el presidente. Hay algunos estados donde se hace una repartición proporcional Correcto. de los, ¿cómo se llama? Electores, De los colegiados, los básicamente, colegiados. Sí. de los colegiados, pero son muy pocos, y normalmente la gran mayoría de los estados tienen lo que se llama el winner take all, es decir, Claro. que el ganador se lo lleva todo. Entonces Claro. podías ganar, hubo estados, pues, me acuerdo, por ejemplo, Virginia, por ejemplo, que Trump ganó creo que por 0,7, 0,6%, Y se llevó todos los y electores. se llevó, ¿cuánto? Claro. Como 30 electores, los Claro. electores, como 30 electores para el colegio, y Hillary se quedó sin nada, y fue sumando, fue Exacto. sumando, fue sumando, hasta que Por de eso te digo, o repente... sea, estos estados, aunque sean no tan grandes, en el caso de California, por ejemplo, que elige 140 electores, claro, ahí es proporcional, ¿te fijas? Pero, ¿qué pasa en la sumatoria, por ejemplo, de los estados del centro en general, que fueron los que más ganó Trump en la elección anterior? En general, casi todos se los llevó la candidatura republicana. Sí, exactamente. Así que hay que poner ojo. Yo creo que para lo que se viene, hay que poner ojo, uno, en la campaña. Yo creo que va a ser una campaña descarnada, como bien dijiste tú. Dos, Sí, los debates. Yo creo que los debates van a ser muy entretenidos de ver. Y tres, yo creo que, y es un tema que yo creo que va a ser importante, y como bien dice la teoría media conspirativa, hay que ver si a Trump no se le ocurre invadir alguna cosa. Venezuela claro. está ahí mirándose, Tambaleando. tambaleando, por ahí podría ser otro país, volver a entrar nuevamente en Siria, aunque no creo. No. Pero sí una cosa, ahora Trump logró el acuerdo entre los Emiratos Árabes e Israel Sí, por la muy franja de importante. Cisjordania, que fue muy importante, Eh, y que, ojo, puede ser una votación, un tema muy importante, sobre todo por la votación judía. Los judíos no son pocos en Estados Unidos, y como siempre se ha dicho, los judíos son muy influyentes en la política y en la vida norteamericana. Así es, justamente. Así que hay que ponerle mucha atención a eso. A la expectativa con tío Trump. A expectativa contigo, Trump. Ya, vayamos para el otro lado. Vayamos al otro lado del mundo y hablemos de la vacuna rusa. Los rusos, en este momento, igual que en la carrera espacial, le quitaron el quien vive a todo el mundo, po.
En la carrera Pero acá espacial, yo creo que, mira, en el caso de la vacuna rusa, como lo vamos a ver más del aspecto sanitario, yo creo que ahí tú tienes más voz al respecto, porque mi opinión es que en realidad aquí sabemos bastante poco todavía de la vacuna rusa. Se dice que se han hecho pocos testeos, que ni siquiera entraron como en la fase 3, que de alguna manera esto es casi un bluff. ¿Ah? Entonces, claro, desde el punto de vista político es entendible. ¿Ah? sí. Aquí a lo mejor vamos a tener una perra laica también, y van aquí a la perra de la casa también la estaban testeando, pero Lo- le pusieron agua nomás, los para huesitos de la rayarla perra un poco. laica, po. Sí, pues, así que Sí. no sé cómo lo ves tú desde el punto de vista Mira, sanitario. ¿Ah? mira, yo voy a separar el tema. Yo voy a separar el tema. Por un lado voy a dar el tema de comunicación y política internacional y por el otro lado el tema sanitario. Por el tema comunicacional, Putin la supo hacer. ¿Para qué andamos con cosas? Él dijo, estamos listos, nosotros ya vamos a fabricar la vacuna, ya como supuestamente la probamos, y la vamos a empezar a repartir al mundo. Dijo Dejando, que le habían puesto la vacuna a su hija menor. ¿Ah? Un día se sí, llamaba Pavlova y el otro se llamaba Pablo. sí, totalmente. Sí, pero ahora dicen que se llama Fiona y que la tienen que esconder de noche. Ah, miércoles, ya. Eso es parte de los efectos secundarios, pero bueno. Claro, han salido Pero, muchos memes. claro, exactamente. Mira, dejó fuera a todo el mundo. Obviamente a los chinos que personalmente creo que eran los que estaban mucho más avanzados. Yo personalmente pensaba que los chinos iban a sacar primero la vacuna. Los norteamericanos tenían también en una vacuna un avance bastante importante. Ya estaban en la mitad de la fase 3, los chinos están entre la mitad y la finalización de la fase 3, y aparece esta vacuna rusa que tiene, como tú bien dices, tiene varios cuestionamientos, porque por el tiempo que entre el desarrollo y finalmente el hecho del planteamiento de que se va a comercializar, es muy corto el plazo, y hay que Claro. reconocer que es muy corto el plazo. De hecho, en el Eh, caso de la vacuna norteamericana, que fue el laboratorio Pfizer el que mm, estaba produciéndola en la etapa 3, se dice que tienen ya por lo menos experiencia en parar el bicho, así que por algo supuesto, podrían aportar. tienen experiencia en parar cosas. Hay que reconocer que Pfizer se hizo recontra millonario con el Sí, Viagra. claro, está Un día claro. vamos a contar la historia de por qué el Viagra es uno de esos descubrimientos que habían pasado piola hasta que alguien se dio cuenta y se hicieron recontra millonarios. Pero eso lo vamos a contar otro día con más detalle y esas cosas. No, el tema de la vacuna rusa, ahora desde el punto de vista sanitario, el tema de la vacuna rusa es que yo creo que probablemente tienen que haber hecho lo que se llaman las dinámicas en pequeño, las dinámicas en mini. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene un medicamento, los medicamentos pasan por distintas fases de prueba. Fase uno, que normalmente es una fase que se hace ¿cómo se llama? En placa Petri o o en tubo de ensayo, para ver la efectividad del compuesto activo. El fase 2 que se hace ya en animal modelo, que puede ser ratón, mono, conejo, lo que tú quieras. La fase 3 que es una primera prueba en humanos, que básicamente lo que se hace es que se elige un grupo de referencia, a uno se le inyecta un placebo, al otro el del medicamento y se ven si funciona o hay mayor respuesta. Y hay una fase 4 que es la que pocas veces se nombra, en la cual normalmente lo que se hace es un testeo que es igual que el de la fase 3, pero a mayor escala. Y eso Ah, normalmente perfecto. quiere decir que si en la fase 3 tienes, por ejemplo, voy a poner un número determinado, no sé, 10.000 personas en el testeo de la fase 3, en el otro tienes que tener 100.000 o Ah, 150.000 personas, y con eso finalmente, para ver, más que la efectividad de la vacuna, lo que ves es bioseguridad. Eso es perfecto. lo que básicamente tú haces. Ves una Claro, bioseguridad. porque AstraZeneca dijo que está probando la vacuna de Oxford en 30.000 personas en Brasil,
Sudáfrica y otro país por ahí, me acuerdo. Probablemente están en fase 4. Porque Ah, la fase 1, perdón, la fase 3 normalmente se hace en una parte más local. Pero cuando tú haces una prueba de fase 4, normalmente tienes una gran cantidad de gente en distintos lados. ya. Eso se hace por una razón práctica. Eso se hace porque la FDA, que es el equivalente al Instituto de Salud Pública de Chile, ¿Sí? te lo pide, te lo exige. Ah, ya, ya. Te lo exige. Entonces, normalmente la FDA y en algunos países de Europa, Alemania te pide eso, Inglaterra te pide eso, normalmente te piden ensayos hasta fase 4. Y cuando tú haces el ensayo de fase 4, tú presentas todos los documentos y ellos te dicen, ok, esto sirve y es seguro para la salud, no tiene mayores contraindicaciones y por lo tanto te dan la autorización. La vacuna rusa, yo creo que quedó en fase 3 y los rusos decidieron sacarlo, uno, para el mercado interno y segundo, para aquellos que quisieran recibir la dosis de la vacuna rusa. Por lo tanto, yo creo que la vacuna rusa no la va a recibir ni Alemania, ni China, ni Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni ningún país que pida ensayos de fase 4. Entonces, No, de hecho, la OMS no estaba recomendando la vacuna rusa, porque por, tampoco han sido muy herméticos en cuanto al manejo de información. No han compartido la información con la comunidad especializada a nivel internacional. ¿Mm? exactamente, pero principalmente yo creo que debe ser porque no tiene fase 4. Mm, Entonces, es al final un carasello donde o tú puedes tener una situación donde la vacuna te funciona muy bien y sin ningún tipo de contraindicación, o podría ser un desastre, podría funcionar, pero podría tener muchas contraindicaciones. ¿Como qué, por ejemplo, te imaginas tú que pudiera tener una vacuna? Lo, lo más normal con respecto a las vacunas tiene que ver con lo que se llama el efecto cruzado. ¿Cuál es ¿Ya? el efecto cruzado? El efecto cruzado es, mira, las vacunas normalmente vienen ya prácticamente no se hacen así, pero son del microorganismo o del virus que te provoca la enfermedad o de una fracción pequeña de ese virus o de esa bacteria, que es lo que finalmente a ti te provoca la enfermedad. Entonces, normalmente lo que se hace es sacar ese pedacito del virus o de la, mm, o de la bacteria, en este caso virus, y tú haces pruebas para ver si el sistema inmunitario reacciona a ese trocito, básicamente. Si reacciona, normalmente lo que hace uno después es probarlo en un animal modelo para ver si su seguridad, si es efectivo, principalmente si es efectivo, si Ya. se forma la cantidad de respuesta inmunitaria que se necesitaría hacer. Y en la fase 3 lo que tú haces es ver básicamente una primera parte de efectividad en humanos y segundo lo que te habíamos hablado de bioseguridad. El problema está que si ese trozo que tú sacas, que tú lo ingresas como vacuna, se parece a algún trozo de tu cuerpo, te puede generar primero un efecto autoinmune, que es una alternativa, Ya. o la otra alternativa es que si ese trozo te genera una respuesta muy violenta, finalmente lo que te genera y que ha pasado, de hecho es el gran problema de este bicho del COVID, del virus del COVID, es lo que se genera en algunas personas, lo que se conoce como la tormenta de citoquina. ¿Qué es lo que es la tormenta de citoquina? La tormenta de citoquina es una sobrereacción de tu sistema inmunitario que finalmente es como cuando a ti te viene una alergia y en esa alergia te hinchas entero, es una cosa muy similar. Cuando te Mm. viene esa reacción violenta de alergia, eso está asociado a lo que se conoce como la tormenta de citoquina. Entonces, ¿cuál es la duda con respecto a la vacuna rusa? Uno, su hermetismo, y dos, que no se sabe qué tipo de contraindicación tiene. Claro, exacto. Ya, Entonces, perfecto. entonces, como yo digo, la vacuna rusa puede ser un gran éxito si es altamente efectiva y no tiene mayores problemas en la población,
o puede llegar a ser un gran fracaso si es efectiva, pero te genera una cantidad de población que tiene efectos secundarios importantes. Entonces, es una Claro, sería apuesta, complicado. sí, es una apuesta en ciego, básicamente, y lo que hace la OMS es decir precisamente eso, es decir, mira, está bien que hayan sacado la vacuna, pero no se pueden hacer responsables porque no se sabe la bioseguridad que tiene la vacuna rusa. Mira, hay una pregunta aquí que te tengo que hacer, pues, que tiene que ver obviamente con tu perfil más de científico duro. Tú tienes esta doble militancia donde pertenece a las ciencias blandas por una parte y a las Oh. ciencias duras por otra. Y en el caso, ¿qué te parece a ti que Chile, por ejemplo, no tenga hoy en día la capacidad de generar vacunas? Bueno, eso es la guinda de la torta de los 0, algo por ciento que se le da todos los años a la ciencia en Chile por el presupuesto nacional. O sea, a mí no me llama absolutamente nada o sea, no es raro para la comunidad científica chilena. La gente dice, pero ¿por qué Chile no tiene la capacidad de producir vacunas? Cuando tú tienes un país donde lo máximo que te han dado en términos de presupuesto es un 0,8% del presupuesto, del Producto Interno Bruto, eh, aquí es donde se ve precisamente eso. Argentina, que la apuesta que tiene ahora la vacuna norteamericana para la producción latinoamericana, Argentina tiene un 2,5-2% del Producto Interno Bruto. Que de hecho uno podría decir, pero Argentina a lo mejor tiene menos Producto Interno Bruto, sí, pero desde el punto de vista de la cantidad de lucas, eh, debe ser por lo menos unas 3 veces el presupuesto nacional, 3-4 veces de lo que se da en ciencia. Entonces los argentinos tienen la capacidad y tienen la masa crítica de científicos para poder producir una vacuna. Chile tiene la masa crítica, pero no tiene la infraestructura. Perfecto, ya. Y eso se acabó por ahí por el año 2000, que fue la última vez que Uf, produjimos vacunas. yo creo que sí. Mira, el último intento que hubo efectivo de producir vacunos fue la famosa vacuna de la enfermedad de Chagas, Ya, que eso fue uno de los grandes logros chilenos. La vacuna de la enfermedad de Chagas fue una vacuna que se descubrió en Chile, se desarrolló y se produjo durante un tiempo importante hasta aproximadamente creo que el 2010 o el 2012. perfecto. Y esto estamos hablando de que esto venía de una investigación de cuando yo estudiaba, del año 95, 96 aproximadamente. Eh, pero después de eso se dejó de dar apoyo a la empresa que la producía y la empresa que hizo fue lo más simple, pues, vendió todas las licencias a a las grandes corporaciones de producción de medicamentos y finalmente dejó el proyecto de fabricación en Chile y lo hacen en otro lado. Bueno, aquí uno de los puntos críticos va a ser el contar con una vacuna, porque de alguna forma no estamos seguros, o sea, queremos abrir nuevamente, ya no lo llaman así, pero este retorno seguro, nueva normalidad, paso a paso, step by step. ¿Eh? Pero si no tenemos vacuna, eso no va a ser posible. Entonces tenemos también que estar muy bien conectados a nivel internacional si es que nosotros no tenemos la capacidad de generar una vacuna en forma autónoma. ¿Te crees? Sí, pero fíjate que ahí se genera, y a nosotros que nos gusta la política, y hoy día que estamos en este tema más internacional, esta conexión más internacional va a ser interesante. Fíjate que hay un debate con respecto a la pandemia, respecto a lo necesario que debería existir dentro de un Estado, dentro de un país determinado, para no depender completamente del comercio internacional. Precisamente en este caso, en el caso de las vacunas, es un caso súper fuerte. ¿Por qué? Porque quienes van a poder producir las vacunas son todos aquellos estados que tengan la capacidad de producirlo. Si no la tienes, tú la vas a tener que importar. Pero ¿cuál Claro, es el exacto. problema? Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que, por ejemplo, en el caso de Chile, se va a tener que poner
a la cola, se va a tener que poner a la fila, O sea, de esperando hecho, que ya le, estamos en la cola, po. esperando, sí, pero vamos a tener que ponerlo en la fila, esperando que nos llegue la vacuna. Ujú. Sí, Porque primero, o sea, si sale alguna vacuna, primero va a ser quien la produzca, segundo va a ser Estados Unidos, Inglaterra, China, India, los países de Europa, así es. Brasil, y si nosotros nos vamos dando cuenta, la vacuna probablemente puede estar, bueno, pongamos el ejemplo de que la vacuna rusa funcione, yo creo que Chile no tiene posibilidad de tener la vacuna rusa de aquí a un año más. Mm, Si lo pusiera, sí, o sea, la están produciendo hoy, pero la vamos a recibir en un año más aproximadamente, entonces es súper complejo desde el punto de vista de de lo que se llama la seguridad nacional, porque esto al final termina siendo un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional en algún momento, ahora que vamos a entrar en esta discusión del nuevo Chile, de la Constitución y todo lo demás, tener claro, claridad respecto a qué cosas de este país, nosotros, o perdón, qué infraestructura mínima tenemos que tener en este país para ser o tener cierto grado de soberanía. Y una de las cosas que probablemente vamos a tener que hacer es que vamos a tener que meterle más plata a ciencia y tecnología y probablemente vamos a tener que generar algún tipo de planta que nos permita, por ejemplo, replicar una vacuna o poder aportar a algún tipo de, o poder generar ciertas cantidades de medicamentos mínimos. Está el Laboratorio Chile, pero el Laboratorio Chile técnicamente es más un importador que un generador de medicamentos. Entonces, ojo exacto. con eso. Ya Sí, dejó de ser el Laboratorio Chile, que era quien fabricaba los medicamentos. Ahora lo que normalmente hace es importar materia prima y generar la capsulita. exacto. Y eso de hace mucho tiempo. O sea, estamos, como diría el negro Piñera, pa'l Loli. Estamos ¿Eh? para el Loli, sí, estamos para el Loli. Pero va a ser interesante ese debate que se va a dar post pandemia, incluso cuando ya empiecen a llegar las primeras vacunas, va a ser un tema interesante de decir, bueno, vamos a tener que darle lucas a los científicos chilenos, vamos a tener que invertir en alguna planta que nos permita generar biotecnología de alto nivel, que Exacto. es carísimo, Claro. ojo con eso, es carísimo. O sea, una planta de biotecnología de mediano tamaño no debe estar por debajo de los $1.000 millones. Entonces, Imagínate. imagínate, solamente en lo que es la implementación. Ahí de ahí tienes que meterle todo lo que son insumos científicos, mantención, desarrollo, bla, bla. Hay varias cosas más que hay que hacer. Entonces, ahí hay un tema que vamos a tener que discutir. Pero Sí, va a ser da para la interesante. discusión. No da para la discusión. Pero, como ya sabemos, tenemos vacuna rusa. No sabemos si con la vacuna rusa van a nacer guaguas rusas, pero ahí Pero al menos vamos. vamos a poder pagar en vodka. Sí, por supuesto. Oye, yo debo reconocer, una de las cosas importantes de la que nos dejó la vacuna rusa fue la cantidad de memes impresionantes que vi en las redes sociales, que reconozco que dan cuenta de que el chileno sigue vivo todavía. Recomendaciones. Ya, vamos a las recomendaciones. Ah, no, no, antes de las A ver, recomendaciones. Wait dale, a minute. Antes ya. de las recomendaciones. Eh, porque es importante si lo vamos a tratar. La semana pasada, o esta semana, creo que fue la semana pasada, se decidió que el 5G que va a adoptar Tienes Chile razón. es el 5G japonés. Sí, Ojo con eso. No fue el sí. norteamericano, no fue el chino, fue el japonés. Y yo estuve un poco leyendo algo con respecto a las noticias de eso y tiene bastante sentido. Japón hizo una alianza con Nueva Zelanda y con Australia. Ya, Entonces, lo que nosotros vendríamos a hacer sería una especie de terminal del cable, al contrario de lo que se había propuesto anteriormente, que era hacer un cableado directo desde China hacia Chile o desde Estados Unidos hacia Chile. En lo que estaríamos participando sería en una especie de cable que va pasando por la parte de Oceanía. Partiría en Japón,
llegaría a Nueva Zelanda, daría 5G a Nueva Zelanda, pasaría a Australia y de Australia haría la conexión hacia Chile. Muy Lo, interesante. lo cual es bien interesante porque no Ya. es simplemente, no vendría siendo simplemente una relación bilateral desde el punto de vista del 5G, sino que sería multilateral, donde Japón proveería la tecnología, pero Nueva Zelanda, Australia y Chile participarían de lo que sería el desarrollo de este 5G. Así que hay que ponerle atención. Mira, yo justo en este momento voy a leer un poco porque lo estaba viendo hacía muy poquito. ¿Ya? Eh, mañana es 17, ¿no es cierto? Mañana estamos 17. Mañana. Mañana 17 se inicia formalmente el cronograma para el debut del 5G en todo el país el 2020. Y se dice que la apertura de propuestas se hará en forma electrónica el martes 20 de octubre. Es decir, mañana van a tirar la propuesta o la dinámica para generar las propuestas del 5G, pero quienes participen en el 5G lo vamos a saber el día 20 de octubre. ¿Y tú creís que el día 20 de octubre va a existir el país todavía? Todo va a depender de... De la celebración del 18 de octubre. Sí, sí, vamos a ver qué onda. Mira, ¿sabes qué? Una cosa, pero sorry. Yo sé que, mira, me tiraste una cuestión, pero es como que me tiraste así para hacer picar. Yo me voy a sumar a la idea del alcalde Char. Mira, ¿Ya? A ver. mira. Jorge Char, aquí lo voy a contar un poco, pero sabes que yo dándole vuelta a la idea, no me parece una mala idea. Jorge Char pidió, bueno, primero se pidió que no se hicieran las ramadas del Alejo Barrio en Valparaíso para el 18, por razones lógicas. Cosa que te tiene bastante triste, me imagino. Me tiene muy triste si yo siempre voy a eso. Yo he dormido en una de esas ramadas en algún momento de mi vida. No sé por qué te creo. En algún momento de mi vida he despertado en esa ramada y ha sido de día, al Claro, otro día, haciendo el volcán. haciendo el volcán o lo que sea. Entonces, le llegó el planteamiento de los fonderos, y creo que está un poco más o menos, ahí lo están viendo con el consejo y todo lo demás, de hacer la ramada en octubre, de hacer la celebración Claro, de fiestas patrias en octubre. sí. Probablemente va a ser primera semana de octubre o algo por el estilo. Yo al principio dije, ya, pero del confinamiento, el bicho, la segunda ola y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Yo dándole una vuelta de tuerca, yo creo que va a ser muy bien, muy bueno, muy bien que en Chile se dé una fecha o se abra una fecha para Fonda, ya sea la última semana de septiembre o la primera semana de octubre, porque yo creo que te va a descomprimir mucho el ambiente. Creo que a la gente le hace ¿El ambiente político falta. o el ambiente social? No, el ambiente social. No, el ambiente político, valen callampa, ya, igual que nosotros. Pero el ambiente social yo creo que se puede relajar bastante si tú a la gente le das la posibilidad. Y yo lo planteo en forma abierta. Yo creo que los alcaldes y el presidente de la Roulette deberían pensar en dar unas fechas de fondas para principios de octubre, finales de septiembre, para que se descomprima el ambiente social. Yo creo que la gente necesita juntarse un poco, celebrar un poco, aunque no sea en la fecha. Yo creo que igual van a haber asado, igual la gente se va a juntar para el 18, pero igual hacer la tradición de la fonda y que la gente vaya y lo pase chancho y se cure y se pelee y todo lo demás, yo creo que te puede descomprimir el ambiente previo al 18 de octubre y al 25. Mira, después de ese comentario que acabas de hacer, te empiezan a aparecer unas ramas de laurel sobre la cabeza, una toga blanca, Oh, por weón. supuesto. ¿Ah? Pan y Toga, circo. ¿Qué más, toga, weón? toga. ¿Ah? Claro, weón. Chucha, Por weón. supuesto. Ya.
No, yo propongo la idea, yo creo que sería bueno, se serviría mucho para descomprimir el ambiente de este país, hacer una celebración no para el 18, pero sí posterior, derramada, fonda, a lo mejor más en chico, menos días, un fin de semana, qué sé, controlado, lo que tú quieras. Y vamos a tomar chicha con confinamiento social, que fome, weón. No, por eso mismo lo estoy proponiendo, pues, ahí por lo ¿Ya? menos ya estemos en fase 3 o en fase 4, no sé, alguna cosa por el estilo. ¿Con quién te vaya a agarrar a combo, weón, si no tomáis? Que fome, weón. Sí, no, ahí... Bueno, yo me agarraba a combos tomando y no tomando, así que Te para mí falta agarrarte a combo de manera virtual nomás, weón. sí, no lo he hecho todavía, me falta eso. Cuando invitemos a algún libertario probablemente a agarrar a combo en forma virtual. Uy, ya, weón, ya. Yo creo que los Vamos a liber... tener en carpeta. Sí, cuando inviten al primer libertario a este videocast, ahí yo creo que vamos a agarrar a corneta. Virtuales. Ya, Vamos a terminar con los joyas. Ya, vamos con las recomendaciones. Quería hacer el tema del 5G porque hay que ponerle me ojo. parece muy bien. Es muy importante para Chile Bien. y va a ser muy importante para lo que después, posteriormente, quiera hacer Chile, que tiene que ver con... eh, se quiere transformar en Chile en una especie de gran servidor para Latinoamérica del 5G, que es una de las Claro. ideas de desarrollo de este país. Ya, eso. Compadrito, parta. Ya, Parta yo con lo tengo recomendado. una recomendación que es un clásico para aquellos que estamos como en los temas de asesoría política, un libro norteamericano del año 2001 que se llama No Place for Amateurs, no, Oh, bueno. sin lugar para los aficionados, de Muy Dennis bueno. W. Johnson. Excelente. Así que lo Excelente. recomendamos para aquellos que estén interesados en el tema de las elecciones a nivel internacional, de política partidaria del siglo XXI. Léalo, un libro de 304 hojas, apasionante. Cuesta encontrarlo, sí. ¿Eh? Está bien caro comprarlo por Amazon, sale $354, pero es Oh, un excelente texto para lograr entender cómo han ido dando un giro las elecciones tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Mm? bueno, no, yo tuve tuve la posibilidad de leer ese libro y sí, buenísimo. O sea, es un recomendado, pero básico para aquellos que les interesa el tema electoral y todo lo demás. Así es. Yo, yo voy a hacer lo contrario a ti. Voy a Ya. recomendar no es una tontera en realidad, pero sí reconozco que no tiene nada que ver con una cosa más cultural o política o cosas por el estilo. Como yo siempre ando buscando cosas por YouTube, te dije yo, el otro día recomendamos a los chicos estos del documental, nos dieron las gracias y todo de la Mira, recomendación, sí, nos dieron las bueno. gracias, por su página, no por la nuestra, pero Ya, nos dieron bien. las gracias. Yo encontré una entrevista por una página argentina. La página argentina se llama, eh, ¿cómo se llama? Se llama Filo News, así, Filo News. Ya. Tiene varias entrevistas, tiene un canal bien completo, tiene noticias, tiene resúmenes, tiene entrevistas de todo tipo. Pero yo voy a recomendar la entrevista al bananero. Ya, weón. Los ¿Quién no, chucha el bananero, weón? por favor, ¿cómo no vas a conocer al bananero, el de Muñeca System? Por Dios, pero por favor, ya. Voy a explicar por qué la voy a recomendar y como bien dice mi compañero, porque mi compañero obviamente no tiene idea, ¿quién chucha es el bananero? El bananero es el youtuber original. Es Ah, la primera persona, el primer latinoamericano de hecho, que se transformó en un fenómeno por sus videos de YouTube. Ahí tiene el video del el hombre que araña, tiene el video de Harry Potter, tiene el video de la muñeca System, chucha, ya, weón. pero estamos hablando del youtuber original. Estamos hablando que este tipo, el bananero, cuando se abrió YouTube, estamos hablando por ahí por el 2008, 2009 aproximadamente, el tipo tenía 36 millones de visitas en esa época. O sea, Porque era el único weón que podía ver, pues, weón. no, pero es que fue de los primeros que fue capaz de hacer contenido que finalmente se viralizó y que finalmente se hizo popular. Eh,
para hacer un poco si hiciésemos el cambio, 36 millones el año 2009 de visitas, el equivalente que tuviera como 1.100 visitas ahora, a ese nivel, Ah, o sea, haciendo la progresión matemática de la cantidad de gente que tiene internet ahora y todo. Bueno, yo me encontré con esa entrevista y yo dije, la voy a ver porque me voy a cagar de la risa, va a ser una joda, nos vamos a recordar cosas. Sí, es una entrevista que tiene mucho humor, sigue el tipo de es un personaje, pero de, a todo nivel. Él yo creo que él no sale de su personaje nunca, pero también él habla de cómo el Internet, cómo los contenidos de Internet y cómo la cantidad de gente que llega a Internet en términos de comunicación ha ido cambiando desde que él estaba como de los primeros youtubers a la finalización actualmente. Y él hace todo hace, medio en serio, medio en broma, hace todo un trabajo muy interesante, muy simple de ver, muy entretenido además, uno no se aburre en ningún momento, respecto a cómo ha ido cambiando las políticas, cómo lo que él dice, cómo la entrada del dinero en YouTube cambió la perspectiva de YouTube, y cómo también los nuevos cabros, los nuevos youtubers, la gente que la lleva en internet y que la lleva ahora en estas plataformas de redes sociales y de, de los en vivo, por ejemplo, cómo han ido evolucionando en ese aspecto. Entonces, es una entrevista que parte muy en joda, muy en hueveo, pero que finalmente termina siendo una entrevista muy interesante, sobre todo para aquellas personas que no conocían cómo era el tema de YouTube y de las redes sociales al inicio, y cómo han ido mutando posteriormente en el tema. Una entrevista que no es tan cortita, deben ser 45 minutos, pero que pasa muy rápidamente y obviamente va a ser un recuerdo para todos aquellos que seguimos al bananero y que en realidad nos matamos de la risa. El tipo no ha cambiado nada, pero absolutamente nada. Absolutamente ya nada. vamos a ver tu recomendación también. Les recomiendo eso